qué es lo que pasa con los trastornos de la comunicación. Bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es su especialidad? Yo tengo una maestría en neuropsicología y el doctorado es en ciencias del comportamiento en opción de neurociencias. Okay. ¿Usted trata con pacientes que tienen trastornos de la comunicación? Pues sí, trato con pacientes sobre todo con trastornos del aprendizaje y trastornos específicos del lenguaje, operaciones específicas del lenguaje. ¿Trabaja en el hospital? No, trabajo aquí en la universidad y en la práctica privada, nada más. Okay. ¿Y usted cómo nos podría definir un trastorno de la comunicación? Bueno, es que el trastorno de la comunicación abarca no solo la expresión del lenguaje, sino puede abarcar, no sé, la comprensión, la expresión o incluso los aspectos a nivel pragmático, ¿no? A nivel, en cualquier esfera, pues, cualquier alteración que impida pues, la comunicación. ¿Y qué tipos de trastornos de la comunicación hay? O sea, uno es del lenguaje y otro podría... Pues bueno, más bien lo dividiríamos en trastorno del lenguaje, en el habla, trastorno del lenguaje como tal, porque en el habla hablamos simplemente de articulación, por ejemplo, trastorno del lenguaje que ya puede estar alterado otros niveles del lenguaje, o en el uso del lenguaje, ¿no? Como sería, por ejemplo, dentro de los trastornos del espectro autista, que tenemos una alteración en la comunicación, ¿no? Que tiene que ver más con el uso del lenguaje en sí, o con cómo adaptar el lenguaje y utilizarlo. Creo yo, eso entiendo yo. Sí. Gracias. Bueno, dentro de los trastornos con los que usted trabaja, ¿cuál es el más común? De lo que yo trabajo, lo más común es que trabaje con los trastornos específicos del lenguaje, los NES, o también conocidos como disfagia, y lo más común es el tipo fonológico o fonológico sintáctico, es decir, aquellos que hay alteración en la articulación, pero más por una cuestión de percepción del habla, o que está alterada la articulación, pero también la comprensión y la estructura del lenguaje. Pero son los más comunes con los que yo trabajo. ¿Y cómo diagnostica ese trastorno específico del lenguaje? Pues se hace bueno, al menos lo que hacemos nosotros es una evaluación neuropsicológica, en donde se evalúa no solo el lenguaje, se evalúa el lenguaje en todos sus niveles, tanto el nivel expresivo, comprensivo, morfosintáctico, cada uno de los niveles del lenguaje, pero también se evalúan otros procesos cognitivos, como es la percepción auditiva, memoria verbal, atención, que también se ve que está asociado con ese tipo de trastornos, y pues en base a eso se lleva un diagnóstico. En el caso de los niños, pues es muy importante también, como para partir, observar lo que es el nivel intelectual, y para partir de ahí para lo que es el diagnóstico, que es uno de los criterios, el nivel intelectual, un cociente intelectual promedio o promedio bajo, pero no verbal, ¿no? También evaluando lo no verbal, no simplemente el verbal. Y ya una vez que se tiene el diagnóstico, ¿cuál es el paso que se entonces hacer la intervención? En mi caso sí, lo que hacemos es el diagnóstico. Nosotros nuestra evaluación, nuestro diagnóstico va dirigido a la intervención. Entonces, lo que haces es, das el diagnóstico, pero también la evaluación suele ser muy descriptiva, porque lo que queremos ver es qué procesos o qué partes del lenguaje son con las que se tendría que intervenir, o qué procesos se tendrían que intervenir. Y pues sí, lo que se hace es diseñar un programa de acuerdo a las características del niño. Un programa de intervención. Pues es dirigido a ese niño en particular, ¿no? Un trastorno del lenguaje, ¿cómo afectaría el desarrollo del niño? ¿En qué esfera se vería más? Pues sí, se vería más como afectado. Pues yo soy de la idea de que, bueno, lo que nos dice la teoría es que el lenguaje, pues partes del lenguaje para muchas cosas, para el desarrollo de muchas cosas. Y yo creo que el lenguaje hace que el desarrollo del niño se limite y que en cierto momento pues no pueda, por ejemplo, aprender otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más afecta a la mayoría de los niños que tienen un trastorno de lenguaje
es posteriormente el aprendizaje de la lectura, el aprendizaje de la escritura, del cálculo, que son parte del lenguaje, pero que son sistemas más complejos, ¿no? Y que si el nivel anterior no se ha desarrollado de manera adecuada, pues tampoco va a poder desarrollarse en más tiempo. Entonces, por lo general afecta mucho al aprendizaje y pues afecta mucho también en la cuestión de la interacción social en el niño, ¿no? Porque el niño empieza a tener muchas dificultades para socializar por el problema para comunicación, ¿no? Y eso en algunos casos, o cuando llegan los niños bastante grandes, también vemos que afecta en la esfera emocional en algunos de los casos, ¿no? Cuando el niño está muy consciente de la dificultad y la dificultad que tiene para hablar y luego la dificultad de socialización, hay, pues no sé, en la escuela empiezan a presentarse ciertas situaciones que le afectan ya en otros aspectos emocionales. Y en cuanto a, por ejemplo, si un niño que tiene este trastorno, ¿cómo se le adecuaría, adecuaría a su programa educativo? O sea, lo que tiene que ver en la escuela, o qué se hace como en esos casos. Dependería. Ahí depende de la edad del niño, del problema del niño y del tiempo que haya pasado sin un tratamiento. Muchos de los casos sí se le solicita a la escuela o se hace una recomendación de hacer una adaptación, ¿no? En ocasiones el niño ya llega con el problema de bastante tiempo sin una atención adecuada. Entonces ya el rezago que hay con el resto de los niños ya es muy importante y entonces en esas ocasiones sí se solicita o se recomienda a la escuela que se haga una adaptación de acuerdo a las necesidades del niño. Pero sí dependería mucho pues como de la gravedad del trastorno y de la edad del niño y del tiempo que haya tenido con o sin tratamiento. Dentro del tratamiento, de la intervención que ustedes hacen, ¿se involucra a la familia? Sí, si no, no funcionan los tratamientos. De hecho, nosotros, bueno, en la intervención en lo particular se suelen ver 2-3 veces por semana, se suele trabajar con los niños, pero el resto, y es una hora, y el resto del trabajo es en casa. Entonces la familia tiene que estar muy involucrada para que funcione el tratamiento, porque si la familia no se involucra, pues no tenemos resultados. De hecho, ellos llevan trabajos llevan tareas, llamamos tareas o actividades para la casa que tienen que realizar día con día, ¿sí? Les damos como un programita, un cuadernillo, algo en donde se les dice hacer. Incluso para orientarlas al papá, o obligarlo más, se le pone incluso por días, ¿no? O sea, el día tal, tienes que trabajar esta parte. O sea, la idea es que el niño esté siendo estimulado diariamente. Lo ideal sería poder que el niño pudiera ir al lugar y ser estimulado diario, pero pues eso no se puede por otras situaciones. Pero en ese caso ahí el papá o los papás o la familia son los que cumplen ese rol. Si ellos no se involucran, pues la verdad es que no hay avance. No tiene caso que lo lleven al niño y el trabajo en la casa no lo realicen. O sea, el tiempo que tú ves al niño no es suficiente. Entonces sí es muy importante. ¿Y qué otros factores, además de la familia y el apoyo que se le va a dar en terapia, tendrían que ver para que el niño no se involucre? La escuela. O sea, la idea es un trabajo con la familia, la escuela y pues en las intervenciones en el consultorio, ¿no? La escuela también, al hacer las adaptaciones, se le envían sugerencias a la escuela de cómo trabajar con el niño o de qué tipo de actividades estamos realizando nosotros. Por ejemplo, si yo estoy trabajando un proceso en particular, ya sea percepción, conciencia fonológica, lo que yo estoy trabajando, yo puedo enviar información sobre ese proceso y sobre el tipo de actividades que se pudiera realizar en grupo, y eso ayuda bastante también. O sea, la idea es que el niño esté estimulado siempre, ¿sí? Cuando la escuela participa, pues también el avance más significativo. ¿Se hace uso de algunos medicamentos o eso? En algunas ocasiones sí, nosotros no somos quienes lo indicamos, pero en algunas ocasiones sí se envía a neuropediatría y se hace uso de algunos medicamentos cuando es necesario y cuando el papá quiera. Sí, serían todas las preguntas. Muchas gracias por su colaboración. Nada, chicas.